Y el día de hoy nos toca, vamos a retomar el estudio en Juan 18, y nos toca ver un momento eh, donde inicia la pasión de nuestro Señor Jesucristo, cuando es arrestado. Y muchos podrían pensar que cuando el Señor Jesucristo es arrestado y empieza en este camino hacia la cruz, pues que cualquier esperanza de un Mesías redentor se esfumaba con el arresto. Y sucede muy común que cuando una figura política es arrestada, ¿verdad?, las esperanzas del pueblo empiezan a caer, porque la esperanza que tenían sobre un líder pues se ve esfumado ahora que es arrestado. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy en Cristo es completamente diferente. En el arresto del Señor podemos tener una gran esperanza. En lo que vamos a estudiar el día de hoy vamos a ver muchas verdades que nos van a traer mucha esperanza. Y mi deseo, mis hermanos, es que podamos abrir nuestro entendimiento, abrir nuestros ojos espirituales, abrir nuestro corazón a la palabra que el Señor tiene preparada el día de hoy. Y para esto quisiera que oremos juntos. Entonces, ¿me acompañas? Señor, te damos muchas gracias porque podemos estar aquí confiados en que tú nos vas a hablar el día de hoy, que lo que vamos a hacer ahorita no es simplemente una lectura de un libro, un cuento o una historia, Señor, sino estudiaremos tu palabra. Y al estudiar tu palabra estamos conscientes y seguros que tú transformarás nuestro entendimiento, que renovarás nuestro entendimiento y podrás continuar esa obra transformadora en cada uno de nosotros. Gracias te damos porque podemos venir a tu palabra a encontrar el más perfecto consejo para nuestras vidas. Bendice este tiempo, Señor, y a las personas que vienen en camino, Señor, quítales todo impedimento para que puedan llegar con bien. Y Señor, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, pues como les decía, estamos por retomar el capítulo 18 de Juan, perdón, capítulo 13 de Juan. Ay, no, 18. Aquí mis garabatos no me están haciendo bien. Capítulo 18, perdón. Y les decía que estamos por entrar a un momento, a otra fase del libro. Estuvimos estudiando los últimos domingos todavía de noviembre y de diciembre un momento importante en la vida y en el ministerio de Jesús. En el capítulo 13 hasta el 16 vemos a Jesús despidiéndose o dando un discurso de despedida a sus discípulos. Y en el capítulo 17 veíamos cómo Jesús ora al Padre, levanta una oración al Padre, y muchos comentaristas dicen este capítulo es el lugar santísimo de la Biblia porque podemos ver a Jesús derramando su corazón, hablando al Padre, y relata una oración entre el Padre y el Hijo. Y venimos de este momento, un momento íntimo, un momento donde Jesús está lavando los pies de sus discípulos, donde Jesús está impartiendo la última cena, un momento donde Jesús anuncia la traición de uno de sus grandes amigos, que era Judas. Jesús ahí mismo les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Les dice, yo soy la vid verdadera, permanezcan en mí. Una serie de enseñanzas hermosas que vemos en estos últimos momentos de Jesús. Y al final ora Jesús por cada uno de sus discípulos. ¿Por qué? Porque era necesario que Jesús orara y nos encomendara al Padre, porque el mundo donde los discípulos de Jesús estamos es un mundo hostil y necesitamos el cuidado del Señor. Entonces, en todo el capítulo 17 que vimos la última vez, encontramos muchas verdades doctrinales cuando Jesús ora para entregar a su ministerio, pero también vemos muchas verdades que nos dan consuelo cuando vemos a Jesús orando por ti y por mí en este momento. Vemos cómo nos encomienda al Padre y pide que nos guarde. Y esa es la palabra que hoy quiero que tú estés atento a escuchar. Jesús oró al Padre para que tú y yo fuéramos guardados, y el Padre ha respondido esa oración y la sigue respondiendo y la seguirá respondiendo conforme vayamos caminando en esta vida. Entonces, el Señor oró por nuestra protección, por nuestra
nuestro cuidado y vamos a ver cómo Él pone el ejemplo durante su arresto. Ahora, quizás has visto muchas películas o has leído muchas veces este relato y probablemente digas, esta historia ya me la sé, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy común en Semana Santa hablar sobre esto. Pero yo te voy a pedir que no pierdas la capacidad de asombro de lo que vamos a leer ahorita, porque esto va a despertar y animar nuestra fe, porque no estamos contando un cuento, no estamos relatando una historia, estamos hablando la palabra de Dios. Y cuando vemos que la palabra de Dios, como dice el autor en Hebreos, es viva y es eficaz, pues tú no puedes salir igual de aquí, no debes de salir igual de aquí, porque esa palabra tiene poder para darte vida. Algo vivo da vida. Entonces la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Qué quiere decir eficaz? Que va a cumplir un propósito. No nada más es para entretenernos una hora. No, tiene un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Pues ahí mismo en Hebreos 4:12 lo dice. Es más, acompáñame, vamos a leerlos juntos para que podamos entrar a este relato. Hebreos 4:12. Y que no es únicamente el recordar cómo sucedieron los acontecimientos, sino vamos a permitirle al Señor que el poder de su palabra viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, haga esto. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma. Entonces la primera función es que esta palabra va a entrar a lo más profundo de tu ser, va a penetrar hasta lo más profundo del alma y del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y aquí viene la segunda parte, para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, no vamos a ver un relato nada más, sino vamos a ver la palabra de Dios entrando a nuestro ser, haciendo manifiestos nuestros pensamientos, discerniendo nuestros pensamientos y qué intenciones hay en nuestro corazón al venir a Jesús. Porque vamos a ver qué intenciones tenía Judas, qué intenciones tenía Pedro, qué intenciones tenían los soldados cuando vinieron y arrestaron. Todo esto, la palabra de Dios nos va a ayudar a también entenderlo. Ahora, bajo el poder que tú y yo estamos considerando en la palabra de Dios, vamos a permitirle al Señor que nos ayude a entender este capítulo 18 de Juan, versículo 1, dice así: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue ahí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando él les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió, pues, a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces, mis hermanos, vamos a ver en esta porción, en todo el capítulo, de aquí hasta el 20, 18, 19 y 20, vamos a ver 7 momentos. Vamos a empezar el día de hoy con el primer momento, pero es el arresto, que lo vemos en este capítulo, y el juicio, capítulo 18. Luego vamos a ver en el capítulo 19 el castigo y la crucifixión y la sepultura. 3 momentos más para cerrar el capítulo 20 con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y acabar el libro de Juan en el capítulo 21 con las apariciones que hizo el Señor a sus discípulos. Entonces, vemos aquí que nos posiciona en el momento. Te voy a dar
un dato curioso, casi todos los evangelios invierten la mayor parte de la narrativa a la última semana del ministerio de Jesús, casi todos, y Juan no es la excepción. A partir del capítulo 3 en adelante estamos viendo la última semana de Jesús. De 3 años de ministerio, la última semana es la más importante mencionada en el evangelio. Ahora, con estas cosas, Juan tenía un propósito, que tú y yo, al conocerlas, creamos. Y es por eso que hay tanto detalle en los momentos del arresto, del juicio, del castigo, etcétera, porque nos va a ayudar a entender el precio de nuestro pecado y el precio que pagó Jesús para darnos vida y salvación. Entonces, vemos aquí que habla de un momento, dice capítulo 18, versículo 1, diciendo estas cosas, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. Entonces tienes a Jesús moviéndose de donde tuvieron su cena, de donde él oró, iba hacia un huerto. Ahora, es interesante aquí que no lo nombra el Evangelio de Juan, pero estamos hablando del huerto del Getsemaní. Y en este huerto del Getsemaní los otros evangelistas dan un poco más de detalles, como Mateo y como Marcos, pero fíjate lo bello de este momento. O sea, este es el lugar donde en el plan de Dios, Jesús tenía que entregar su vida. ¿Por qué no fue en un templo? ¿Por qué no fue en una predicación en un monte? ¿Por qué fue aquí? Porque Jesús iba caminando hacia el huerto para entregar su vida. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús tenía planeado hacer esto. Jesús tenía planeado que fuera arrestado, no fue víctima de las circunstancias, como muchos piensan. Dios tenía planeado que aquí fuera. Ahora, hay una belleza en el contraste en esto. Fíjate, en un huerto, el hombre entregó su vida para muerte. ¿Sabes de quién estoy hablando? De Adán. Ahora en un huerto, el Hijo de Dios se entrega para muerte y así dar vida al hombre. ¿De quién estamos hablando? De Jesús. Dios tiene cada detalle planeado en nuestras vidas y en su perfecto plan. También lo vemos aquí con Jesús. Y Dios tiene el poder de restaurar lo que el hombre destruye. Lo que el hombre destruyó en un huerto, ahora lo va a restituir. Versículo 2 nos habla que no iba a cualquier lugar, iba a un lugar donde Judas conocía muy bien, porque dice, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, el Getsemaní, porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Y aquí vemos al primer personaje de este capítulo que tenemos que analizar y que debemos entender los motivos de su corazón para poder ver en la profundidad de la traición de Judas. Juan hace un énfasis, fíjate, dice Judas el que le entregaba. Y este señor Judas, esta persona, muchas veces pasó momentos con el maestro en este mismo lugar. Entonces conocía muy bien el lugar y sabía que Jesús muy probablemente estaría ahí. Ahora, Judas fue un discípulo muy cercano, quizás muy diferente a lo que tú puedas imaginar. Judas fue de los más cercanos a Jesús. ¿Y por qué te digo esto? Porque sabía dónde se movía el maestro, lo acabamos de leer, pero acompáñame a Mateo 10, 5. Mateo 10, 5. Vamos a ver a un Judas que era tan cercano al Señor que incluso disfrutó los dones espirituales del Señor. Mateo 10, 5, 8 dice, a estos 12, fíjate, y entre esos 12, ¿quién iba? Iba Judas. Y Jesús les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, les está dando la instrucción, y yendo a predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Judas hizo esto, sanó enfermos, liberó demonios, predicó evangelio
Y Judas disfrutó el poder del Señor como uno de los 12 discípulos. Pero no solo eso, para que veas también la profundidad de la traición. Juan 13, 21 al 22, cuando Jesús les manifiesta que ha de ser traicionado, fíjate que dicen estos versículos 21 y 22 de Juan 13. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de ustedes me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros. Imagina la escena. Están volteando a verse unos a otros, dudando de quién hablaba y decían, ¿acaso seré yo? ¿Por qué no sospechaban de Judas? Porque Judas era tan cercano que ni siquiera despertaba sospecha de que él pudiera ser quien traicionara al Señor. ¿Cómo puede estar una persona durante 3 años completos escuchando las enseñanzas del Maestro, viendo los prodigios, los milagros, viendo la multiplicación de panes, viendo resucitar muertos, viendo convertir el agua en vino, y luego venir y traicionarlo? ¿Qué fue lo que falló en Judas? ¿Qué hizo que Judas tomara esta decisión de traicionar al Maestro? Y el problema de Judas, mi hermano, no fue la falta de conocimiento, estamos seguros de eso. No fue la falta de pruebas porque vio los milagros. El problema de Judas estuvo en su corazón. Judas esperaba a un Salvador diferente. Judas esperaba a un Mesías que lo librara de la opresión de los romanos y que le diera honor al pueblo judío. Judas veía en Jesús la oportunidad de ser alguien en esta vida, en esta tierra. Pero cuando Jesús da el mensaje real del Evangelio y que su reino no es de este mundo, entonces Judas ve esfumarse la oportunidad de sacar provecho de Jesús y terminó mortalmente decepcionado al grado de traicionarlo. Entonces, ¿qué podemos ver en Judas? Muchos experimentan en su corazón, como Judas, esa emoción de venir a Jesús para ver qué provecho de esta vida pueden sacar. Y cuando ven fracasadas estas intenciones o estas expectativas, por 30 monedas simplemente traicionan la fe que algún día profesaron. Por eso hacemos tanto énfasis, mis hermanos, y señalamos los engaños de esos evangelios de prosperidad, porque la gente que cae en estas enseñanzas es impresionante. Simplemente los estadios que se llenan, los auditorios que se llenan con gente que quiere escuchar lo que su corazón quiere recibir de Dios, que son prosperidad, bendiciones, multiplicación, abundancia. Y no es malo disfrutar de las bendiciones de Dios. Lo malo es que el corazón persiga esas bendiciones y no al Señor de esas bendiciones. Entonces, ¿qué pasa aquí? Terminan traicionando la fe que profesaron tener. Y aquí tienes a Judas caminando hacia el huerto, pero con una intención: entregar al Maestro. Pero no va solo este hombre, va acompañado. Versículo 3. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes de los fariseos, fue ahí con linternas y antorchas. No va solo, aprovecha una cuartilla ahí de soldados. Y fíjate, días antes de este momento, ¿qué había pasado en el Domingo de Ramos? ¿Se acuerdan qué sucedió con la multitud? La multitud estaba eufórica, diciendo que Hosana al Hijo de David, sálvanos ahora. Entonces, políticamente, ese momento cimbró los intereses del Imperio Romano. Ya había habido antes muchos hombres que habían querido rebelarse contra el Imperio Romano. Entonces, normalmente apagaban esos intentos de revuelta. Y en Jesús había una amenaza para estos romanos, así que mandan soldados romanos a la región. Judas los toma para ir a atrapar a Jesús, porque Judas no era tan importante como para poder pedirle a Roma que le diera un batallón de soldados. Se habla alrededor de 500 soldados. Pero no solo los soldados, también dice que iban alguaciles de los líderes religiosos. ¿Qué quiere decir esto? Que eran los policías fariseos. Eran los que
cuidaban y resguardaban los templos y bueno, eran personas que eran encargadas de los judíos. Ahora, no solamente iban estos, sino también iban con linternas, antorchas y armas. ¿Qué puedes ver tú en esto? ¿Qué podemos tú y yo analizar en esto? ¿En verdad Jesús no podía con estas personas? O sea, ¿tú crees que Judas no estaba consciente que Jesús podía con eso, incluso con más? Había resucitado un muerto, había caminado sobre el mar. Pero Judas sabía y había visto anteriormente que Jesús se escapaba cuando lo intentaban arrestar. ¿Por qué? Porque aún no era su hora. Entonces, lo que podemos ver aquí es el nivel de determinación de Judas para que todo salga bien, su plan salga bien. Y excede el nivel de precaución que excede el nivel de precaución que pues no era necesario. Era un solo hombre con 11 discípulos y todo un batallón para atraparlo. Te habla mucho de la determinación de este hombre. Ahora, muchas veces somos así también. Cuando queremos ir en contra de la voluntad de Dios, llegamos a ser tan necios como Judas que buscando cambiar la voluntad de Dios, nos armamos de todo lo que podemos para poder venir e imponer nuestros deseos y nuestras voluntades. Y aquí Judas está siendo necio. Pero fíjate, lo que está llevando a Judas a este punto es una determinación en su corazón. Sacar el último provecho de Jesús, 30 monedas de plata. Pero fíjate, quizás hubiera sido más lucrativo permanecer con Jesús que entregarlo. Pero Judas está completamente nublado del entendimiento. Ahora, versículo 4, dice que Jesús sabía todas estas cosas que iban a sobrevenir. Ya sabía Jesús que iba a pasar todo esto. ¿Y qué vemos aquí entonces? Que Jesús se va a preparar. Versículo 4. Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? ¿Y por qué hizo esta pregunta? Si ya sabía a quién buscaban, ¿por qué el Señor hace esta pregunta a estos captores? Y aquí lo que podemos ver es que Él busca proteger a sus discípulos. ¿Y por qué te digo esto? Porque fíjate, versículo 5, ellos le responden: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando Jesús lanza esta pregunta, lo que quiere es que estos captores puedan reconocer que solamente van por Él y que no van por todo el grupo. Entonces, se adelanta y hace esta pregunta con un propósito. Y cobra gran relevancia esta pregunta porque ellos necesitaban escuchar a quién estaban atrapando. Fíjate, cuando Jesús les hace esta pregunta 2 veces, los dos momentos ellos responden: a Jesús Nazareno. Y te acuerdas que hablamos hace 8 días sobre el gentilicio de Nazaret, que es un gentilicio despreciable. Hablar de un nazareno era algo despreciable. Y estos hombres, en cierta forma insultando el gentilicio, le dicen: estamos buscando a Jesús Nazareno. Y él no se siente humillado, él dice quién es y dice: yo soy. Con esto Jesús conscientemente proclama que Él es Dios y conecta sus palabras con lo que muchas veces dijo: yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Y es tan fuerte la identidad divina que hace aquí Jesús, que tiene un efecto. Y fíjate cuál es ese efecto. Versículo 6. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Qué sucedió aquí? Estos hombres están experimentando el poder directo, el poder divino de Jesús, y les hace ver Jesús que tiene el control de la situación,
les da una muestra de su poder infinito y humilla todo su poder de hombre con 2 palabras: yo soy. Imagínate la escena, cayendo más de 500 hombres al escuchar las palabras de Jesús. ¡Qué impresión es esto! Pero lo más impresionante es lo que sigue después. Volvió, versículo 7, pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos volvieron a decir: a Jesús Nazareno. Les dio otra oportunidad. Podríamos pensar que sí, pero no para que recapacitaran. ¿Por qué? Porque fíjate, ellos vuelven a responder por quién van. Y aquí vemos su necedad. Después de experimentar el poder de Dios, aún siguen entercados en cumplir su propósito: arrestar a Jesús. Mis hermanos, esto es impresionante porque muchas personas pueden caerse al recibir el Espíritu Santo, pero como estas personas se levantan y vuelven a su vida necia, porque no es la experiencia lo que transforma nuestras vidas. No se trata de cuántas veces alguien venga y ore por ti y tú te caigas, ¿no? Que eso es algo muy, muy popular en la iglesia contemporánea. Lo importante es que cuando te levantas, ya no eres el mismo hombre, sino eres un hombre nuevo. Y estos hombres se han caído, han experimentado el poder de Dios, pero siguen en su necedad. Y Jesús ratifica nuevamente quién es. Versículo 8. Les dice: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Y aquí podemos develar, descubrir la principal razón por qué Jesús hizo esto. Porque Jesús se adelantó y les preguntó. Porque Jesús quiso que ellos identificaran por quién iban. Aquí está la razón. Me buscas a mí, no busques, no aprendas a ellos. Sus discípulos no tenían por qué ser lastimados, no tenían por qué ser crucificados junto con él, solamente era Jesús. Y tiene mucho sentido esto, y quiero que abras todos tus sentidos, porque aquí vamos a encontrar la razón de por qué Jesús protegió a sus discípulos. Dice versículo 9, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. A ver, si atrapaban a Pedro, a Juan, a todos sus discípulos, ¿ya con eso estaban liberados? ¿Ya no iba a perder Jesús a nadie? No, porque Pedro, ¿cómo murió después? ¿Alguien sabe cómo murió Pedro? Entonces, ¿por qué Jesús dice que no les haga nada para que no se pierdan? Y después después Pedro, unos años más adelante, termina siendo crucificado como el maestro, al revés. Entonces se perdió. Y esta es la parte interesante, mis hermanos, de esta protección que te decía hace rato. Aquí podríamos entender que el Señor los protegió del momento de la crucifixión y de que no fueran castigados, y eso en parte tiene sentido. Pero el Señor estaba protegiendo a sus discípulos de que su fe no fuera derrumbada y que perdieran su fe por esta crucifixión que vendría. ¿Qué te quiero decir? Los discípulos en este punto no estaban preparados para afrontar la cruz. Después de que Cristo fue crucificado, resucitado y ascendido, ¿qué vino después? ¿Te acuerdas? En el Pentecostés, el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó después de Hechos 2? Recibieron poder y entonces ellos pudieron ser testigos. Fue a través de la llegada del Espíritu Santo que estos hombres ahora sí estaban preparados para afrontar la cruz, la persecución, la muerte y no perder su fe. Pero antes de esto, si ellos hubieran sido arrestados con Jesús, crucificados con Él, hubiéramos visto a estos discípulos perdidos porque aún espiritualmente no estaban preparados. Incluso Marcos señala que todos huyeron cuando arrestaron al maestro. Su fe se derrumbó así como un castillo de arena. Y Jesús sabía que no era tiempo para ellos de padecer estas cosas. Por eso los protegió. Ahora, versículo 10.
vamos a ver que Pedro, un impulsivo Pedro, tenía una espada y dice que la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Y vemos a este Pedro envalentonado, 11 personas contra más de 500 personas. ¿Qué posibilidades tenía Pedro de ganar? Ninguna. Pero ¿qué hizo que Pedro se aventara a sacar la espada y cortar o tratar de matar a Malco? Acababa de ver cómo la palabra de Jesús había tirado a 500 o más personas, y dijo: si Jesús puede hacer esto, pues vamos con todo, ¿no? Y se avienta impulsivamente para tratar de derribar a estos captores. Pero Pedro no había entendido el plan de Dios. A pesar de que Jesús se los había dicho muchas veces, tú te acuerdas que incluso le da una exhortación muy dura, ¿no? Que le dice: aléjate de mí, ¿qué? ¿Te acuerdas por qué le dijo eso? Está en Mateo 16, 21, 33. Jesús en esta parte de su ministerio les declara que Él ha de padecer. Les dice cuál es el plan, pero ellos no entienden. Fíjate, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, les estoy leyendo Mateo 16, 21, 23. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. O sea, les está diciendo: me han de arrestar y he de morir, pero he de resucitar al tercer día. Y entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Qué fuerte acusación vemos que el maestro le hace a Pedro. Pero el plan de Satanás siempre fue ese: tratar de complotear, sabotear, estorbar a la cruz. Desde que Jesús nació, ¿te acuerdas? A través de Herodes, que quiso matar a los niños. Y Satanás tentó a Jesús en el desierto, y ¿qué quiso? Sabotear el plan de Dios. ¿Y qué vemos aquí a través de las palabras de Pedro? Por eso le dice: aléjate de mí, Satanás, porque el propósito de Satanás era estorbar a la cruz. Pero a pesar de que Pedro había escuchado muchas veces esto, seguía teniendo una perspectiva equivocada del plan del Señor. Por eso reacciona impulsivamente, tratando de detener el arresto. Ahora, cuando nuestro enfoque, mis hermanos, se centra solo en lo que deseamos, porque Pedro deseaba que el maestro se quedara con ellos más tiempo, y no lo que el Señor desea, el plan divino del Señor, que era morir y resucitar, tú y yo reaccionamos igualito que Pedro. Sacamos nuestra espada y intentamos por nuestras fuerzas, y el Señor, con su gran amor y misericordia y gracia, ¿qué hace? Nos corrige como a Pedro y nos muestra que nuestra perspectiva es equivocada y que necesitamos confiar en su perfecta voluntad. Por eso le dice en el versículo 11: Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Jesús instruye a Pedro a hacer lo correcto. Beber la copa, que aquí lo vemos en la palabra de Dios, es una metáfora de la muerte y el sufrimiento que ha de venir a Jesús por la ira de Dios. Y vemos aquí a Jesús decidido a entregarse. Jesús no fue sorprendido. Jesús no fue arrestado porque algo falló en el plan. Jesús estaba listo para beber la copa de la ira de Dios. Y la voluntad de Dios era esa. Y Jesús lo sabía. Antes de mi capacidad de detener a todo este ejército de personas que vienen a arrestarme, antes, porque Jesús tenía el poder de detener ese arresto, antes de mi deseo y de mis capacidades está la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que yo tome de esta copa. Pedro, imagínate la reacción que tuvo, de decepción quizás, o frustración.
pero finalmente Jesús permite ser arrestado. Versículo 12. Entonces la compañía de los soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos, prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Antes de entrar a estos nombres no tan familiares, pero hay que están en la palabra de Dios, déjame hacer una pausa en este versículo 12, porque Jesús fue prendido como un malhechor, como un asesino, como alguien muy peligroso. Dice aquí que le prendieron y le ataron. Y lo que podemos observar es como el injusto se cree justo para atar a Jesús. Y no solamente estos soldados, vamos a verlo también en el juicio, porque nos va a describir el Evangelio uno de los juicios más injustos. Y estamos viendo cómo la injusticia del hombre es cargada ahora por el justo, por Jesús. Y dice aquí que atado lo llevaron a la casa de Anás. ¿Y quién es este hombre? ¿Por qué no lo llevaron a un tribuno? ¿Por qué no lo llevaron a una celda? ¿Por qué no lo llevaron a esperar un juicio? Que existía la capacidad de hacer eso. No, lo llevaron ante el hombre que estaba detrás de todo, que era Anás, y era suegro del sumo sacerdote. Ahora, ¿por qué no lo llevaron con el sumo sacerdote? Si se supone que era la máxima autoridad religiosa, y lo están llevando con Anás. Bueno, Anás era fue un sumo sacerdote que fue sustituido, pero la gente lo reconocía a él como la autoridad religiosa, y podemos ver esto que lo llevan a su casa para poder entregarle a Jesús. La casa de Anás era famosa por el nepotismo. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que religiosamente estaba contaminado toda la liturgia. Anás había puesto a su yerno, y toda la familia de este hombre tenía cargos importantes en el pueblo. Entonces era muy claro que veía en Jesús una gran amenaza de perder su poder político y religioso. Entonces, ¿qué es lo que había en el corazón de estos hombres? La terquedad de no perder sus lugares de privilegio en el pueblo. Ahora, estos hombres se sentían lo suficientemente justos para darle juicio a Jesús. Y las intenciones de este juicio lo vemos incluso desde mucho antes. Fíjate, en el versículo 14 habla de Caifás, que es el yerno. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Eso lo vemos en Juan 11, cuando se complotea ahí contra Jesús. No vamos a ir para allá. Pero Caifás ya había dicho eso, es mejor que muera un solo hombre por todos. Ellos ya tenían el plan de matar a Jesús. Cualquier juicio nada más era una pantalla para poder cumplir su plan. Pero mientras esto sucedía, paralelamente vemos a un Pedro y a un Juan siguiendo a Jesús. Versículo 15. Seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y ese discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Entonces, ¿te das cuenta? Empiezas a ver el corazón de Pedro. A diferencia de Judas, el corazón de Pedro sí estaba con el Señor. El corazón de Judas no estaba con el Señor. Los dos en cierta medida traicionaron a Jesús. Y ahorita vamos a ver la traición de Pedro. ¿En cómo? En negarle. Entraron estos dos hombres y el discípulo que iba conocía al sumo sacerdote. Aquí podemos asumir que es Juan el que está caminando con Pedro. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces ya tienes ahí a este discípulo, a Juan, moviendo sus contactos para que puedan pasar a donde está Jesús. Y entonces sale una criada, versículo 17, y le dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. ¿Qué vemos aquí? Vemos a un Pedro negando a su maestro. Por eso te digo, en cierta medida, Pedro también traiciona su fe.
Y por eso te digo, Pedro no estaba preparado para la cruz en este momento. Aquí lo podemos ver en cómo niega su fe por salvar su pellejo. Ante una criada, él niega conocer al maestro. No estaba preparado. Y muchas veces Pedro había impulsivamente y envalentonadamente, como con la espada, manifestado su lealtad a Jesús. Pero cuando la circunstancia cambió, esa lealtad cambió también. Pedro demostró que su confianza en el Señor no estaba en lo que era el Señor, o en lo que es el Señor, sino estaba en la circunstancia que vivía. Y ahí tienes a Pedro calentándose, versículo 18. Estaba en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego. ¿Quiénes estaban? A ver, otra vez lo leemos. Los siervos. ¿Y quiénes? ¿Y quiénes habían ido a aprender a Jesús? ¿Los soldados y los quién? Ahora tienes a Pedro junto con estas personas, junto con estos alguaciles que habían arrestado a Jesús, no solamente calentándose porque tenía frío. ¿Qué está haciendo Pedro realmente? Lo que estamos viendo aquí es que sigilosamente se junta con ellos para pasar desapercibido. Y quiso mezclarse con esta pequeña multitud para no destacar y que no lo identificaran como un discípulo de Jesús. Ese Pedro que había tratado de rescatar a Jesús en el huerto de Getsemaní ahora estaba negándolo. Pedro no estaba preparado. Pedro no estaba preparado para la cruz. El Señor lo sabía y por eso lo guardó cuando les dijo: solamente llévenme a mí. A estos hombres déjenlos ir, porque si también los prenden, su fe no estaba madura para poder soportarlo. Pedro trataba de amar con sus fuerzas al Señor y trataba con sus recursos agradar al Señor, pero solo fracasaba. Qué necesario le era a Pedro recibir el don del Espíritu Santo para poder, ahora sí, ser testigo genuino del Señor. Y no tener un amor basado en la circunstancia, sino un amor basado en el entendimiento de quién es Jesús. Y este pasaje nos lo deja ver, mis hermanos. Este pasaje nos deja ver a estos tres hombres: Judas, el traidor; Pedro, el impulsivo; y a Jesús, quien tiene el control. Como te decía hace rato, Judas, el problema de Judas no estuvo en la falta de conocimiento, en la falta de experimentar el poder de Dios. El problema de Judas estuvo en su corazón. Él esperaba otro tipo de líder. Él esperaba un líder que lo librara. Pedro también tenía un problema en su corazón. Él confiaba en sí mismo y en su capacidad de cambiar los planes de Dios, con su valentía, con su coraje. Y esta valentía era circunstancial. Mientras estaba seguro con el Señor o veía el poder del Señor, entonces sí, échenme al diablo, ¿no? Pero cuando Jesús está arrestado, una criada que sale de la casa de Anás lo pone en jaque al grado de mezclarse con los captores. ¿Y qué podemos entender con esto, mis hermanos? Porque por eso te decía, en el arresto podemos encontrar tantos detalles en los corazones de los que están aquí en este momento, que la palabra de Dios nos pueda llevar a entender cómo está nuestro corazón. Porque si nuestro corazón aún no está preparado para afrontar las circunstancias que van a probar nuestra fe, el Señor nos guarda. El Señor nos guarda de esos momentos. Pero cuando tu corazón ya está preparado para afrontar esos sufrimientos por seguir a Cristo, entonces no vas a ver, el Señor no va a ver pérdida en nuestros corazones. ¿Qué quiere decir esto? Dos corazones injustos, Pedro y Judas, dos corazones imperfectos,
llenos de maldad ambos, Jesús los amó. Jesús no dejó de amar a Judas. Vemos incluso que hasta le dijo amigo. Vemos el nivel de involucramiento que tuvo Judas. Jesús no restringió su amor a Judas. Los amó igual a todos. Pero aquí vamos a ver dos historias diferentes. La historia de Judas termina en una muerte llena de remordimiento. Porque sí, supo lo que hizo. Lo vamos a ver más adelante. Y la traición, mis hermanos, es uno de los sentimientos más dolorosos que puede experimentar el ser humano. El ser traicionado es algo que es muy doloroso y quizás ya lo has experimentado, la traición. Pero aún con uno de estos actos que es de los más viles que el ser humano puede experimentar, aún así Jesús tuvo el amor hacia este hombre para poder estar cerca de él, pero él nunca consideró cambiar su corazón. Y lo único que pasó con Judas fue remordimiento. Muchas personas experimentan esto, el remordimiento, pero si el remordimiento no viene acompañado de arrepentimiento, el destino es una muerte como la de Judas. Pero la historia con Pedro fue muy distinta. Pedro también, en cierta manera, al negar al Señor, traicionó esa amistad de 3 años. Y no solamente lo hizo una vez. ¿Cuántas veces lo hizo? 3 veces más. Vamos a ver 2 veces más donde Pedro vuelve a negar al Señor. Pero a diferencia de Judas, en Pedro sí vemos un arrepentimiento genuino. A diferencia de Judas, Pedro sí amaba genuinamente a Jesús. Y vamos a ver más adelante cómo incluso el Señor le encarga la tarea de cuidar de sus ovejas. Porque Jesús conocía el corazón de Pedro. Mis hermanos, yo sé que esto quizás ya lo habías leído como histórico, como la narrativa del arresto. Pero fíjate, observa estas cosas, con esto quiero cerrar. El Señor te va a guardar y me va a guardar a mí y nos va a guardar a todos cuando nuestros corazones no estén preparados para ciertos tipos de pruebas. 1 Corintios 10:13, que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino fiel es Dios, que así como dará la tentación da la salida. ¿Para qué? Para que podamos soportarlo. Dios nunca te va a dar algo que no puedas soportar. Lo que hoy estás viviendo, mi hermano, es algo que tú puedes soportar y que Dios sabe que puedes soportar y que no va a derrumbar tu fe. Al contrario, la va a fortalecer. Pero, si como Judas, mi hermano, estamos buscando al Señor únicamente para poder obtener las cosas del Señor y no al Señor, es importante que analicemos qué es lo que buscamos. Jesús le hizo la pregunta 2 veces a estos hombres: ¿a quién buscan? A Jesús Nazareno. Y esa pregunta es la que constantemente debemos de hacernos, debemos de hacer cuando alguien quiere o tú ves la necesidad de alguien de Cristo. ¿A quién buscan? ¿Al Señor o las cosas que da el Señor? Porque hay una gran diferencia. La fe de Judas se va a derrumbar con la circunstancia. La fe de Pedro, a pesar de los 3 tropezones y del dolor, se va a mantener. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude con esto y vamos a continuar la siguiente semana viendo el juicio y vamos a ponernos de pie.